Hola Willy, ¿cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. ¿Qué tal te está tratando el clima de Tulsa? Muy bien, gracias a Dios. Y sobre todo me siento contento de estar disfrutando de este clima balanceado de otoño que ha empezado. O sea, no está tan caluroso, está más fresquito. Y ha facilitado el espacio que podamos salir a evangelizar, gracias a Dios. Y hoy día esta es una grabación especial porque no estamos frente a frente. Sí, claro, hemos vuelto a la doble pantalla, que está bien, ¿no? Nos facilita el diálogo, digamos, con los televidentes también. Y significa que no nos tenemos que ir a las manos, ¿no? Porque ya una distancia considerable. Y hoy día vamos a conversar sobre la teología de la prosperidad. Hoy día vamos a darle espacio a la teología de la prosperidad. Eso es importante, es un tema candente. Lo que queremos enfocar aquí es básicamente qué es la teología de la prosperidad, ¿no? Y es la corriente de pensamiento teológico que considera que tenemos la bendición de Abraham para ser ricos. Así, que ha pasado a ser un derecho para los cristianos de hoy tener las bendiciones de Dios para vencer todo tipo de pobreza. Y desde esa perspectiva, la pobreza se ve como pecado. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son algunos de los errores básicos bíblicos o teológicos del Evangelio de la Prosperidad? Primero, lo primero que ellos plantean es que la ofrenda o los diezmos son una inversión en el reino de Dios. Son una semilla que van a dar fruto, ¿no? A 30, 60, 100 por uno. Porque el objetivo es que Dios te va a prosperar económicamente. Y tú tienes que reclamar tu derecho delante de Dios, porque Él lo prometió y podemos obligar a Dios a cumplir su palabra. Ya, y ese es un problema de concepción de qué significa dar, ¿no? En 1 Corintios, ¿no? ¿Qué significa dar? ¿Es una inversión o es un acto de generosidad que no esperamos nada a cambio, ¿no? Porque Mm, si yo doy para recibir, el refrán dice no doy, sino pido. Hay un refrán dice, el que da para recibir no da, pide, ¿no? Entonces, en este caso, si yo invierto en una persona es porque espero recibir algo, ¿no? Económicamente de esa persona. Pero el generoso da libremente sin esperar nada a cambio, porque es un acto de expresión de amor genuino, ¿no? Libre de cualquier tipo de influencia externa. Solamente está regado por el amor de mi corazón, ¿no? Por el compromiso que tengo con Dios. Y ese es un conflicto, pues, porque las personas ahora están siendo motivadas más por, digamos, el provecho que uno tiene de lo que Dios le va a dar que por el beneficio de ser generoso. O sea, quiere decir que los diezmos no es obligatorio. Bueno, en el Nuevo Testamento no hay una imposición de obligación, es una expresión de fe. Aunque algunos lo cuestionan, ¿no? Ya MacArthur ha cambiado de opinión, Miguel Guimet, que me enseñó en el seminario en los años, por los 90, ya he hablado con él y me dice que no, que los diezmos no son obligatorios. Y otros plantean que los diezmos son, digamos, una expresión de fe y de confianza y de compromiso de los creyentes para seguir extendiendo el evangelio. Y hay ese conflicto, ¿no? Voy a saberlo. En las redes hay una batalla, pues, inmensa. El problema es que ahora no hay un sentido de contentamiento en cuanto al uso del dinero. Cuando digo contentamiento, según el pasaje de Filipenses capítulo 4, que el siervo de Dios debe contentarse, ¿no? No se refiere a ser conformista, ¿no? Pero sí se refiere a estar feliz en la situación en que vive, porque su felicidad no depende de elementos externos, sino de su comunión con Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, agradece por el cuidado que los hermanos de Filipo tienen de él y por el apoyo económico que le han enviado, ¿no? Él dice que es olor fragante, sacrificio acepto para Dios. O sea, indica de que si un acto de generosidad en ese nivel para prosperar el evangelio es aceptado por Dios, por supuesto, en el cuidado de los ministerios y de los ministros. Pero ahora hay una batalla en eso, porque se ha llevado a un extremo, ¿no? O sea, el extremo de
Dice, nosotros vamos a despojar a Egipto y tenemos que ser ricos. El pastor que no es rico está en pecado. Y ese es un problema serio, ¿no? Es un problema serio, porque está llevando la comprensión de la fe y de los beneficios materiales a un elemento ya de codicia, ¿no? ¿No crees que el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio, tiene que ver mucho con la cultura de donde vino también? Por supuesto, ¿no? O sea, empezó acá digamos, en la cultura del tío Sam, ¿no? En Tulsa, para ser más cercanos. Sí, sí, sí. Empieza aquí, bajo la perspectiva del, digamos, del apoyo económico que debe recibir la obra del Señor, ¿no? Pero es bajo la oferta de tú das para ser bendecido, ¿no? Crece con el movimiento de la fe, ¿no? Claro, crece con el movimiento de la fe, ¿ya? Pero es una semilla de que tú siembras para ser prosperado, ¿no? ¿Ya? Y es una visión contemporánea digamos, de bienes y servicios de calidad, ¿no? Tú quieres tener un pastor de calidad, pues debes sembrar para que ese pastor muestre la calidad que tiene, ¿no? ¿No crees que es la oferta y la demanda que la iglesia pone en el momento de recoger los diezmos y ofrendas? Bueno, es que la motivación para que tú recibas algo es como jugar la lotería, ¿no? Es más grande, ¿no? O sea, una cosa es hacer el bien por hacer el bien sin recibir ningún premio a cambio, ¿ya? Es más difícil optarlo que por decir, ¿sabes qué? Aquí tienes la opción de ganarte la lotería, ¿no? O ya estás asegurado que vas a ganar la lotería. Entonces, automáticamente uno no lo piensa dos veces, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda que el trabajo forma el carácter y desarrolla, digamos, las cualidades y capacidades y virtudes del ser humano, ¿ya? Lo hacen crecer como persona, pero, por así decirlo, que tú seas prosperado rápidamente sin pasar por las etapas normales de formación del carácter que produce el carácter, perdón, que produce el trabajo, ya estás obviando ciertos principios que Dios ha establecido, ¿no? Que el hombre se beneficie de su trabajo, ¿no? Sea feliz de su trabajo. Por eso es que no jugamos a la lotería, ¿no? ¿Dirías que el Evangelio de la Prosperidad ha dañado el nombre de Cristo? ¿Esta enseñanza ha dañado el Evangelio en realidad? En muchos casos sí, porque ahora todos los pastores los ven como asaltante con Biblia, ¿no? Ese va a pedir plata. Ya cuando lo ven y dice, hermanos, ¿no? Da una palabra, ¿no? Las maratónicas, vamos a Y ponerlo así. ya, sin mencionar a nadie para que no nos censuren. La idea es que el énfasis está en el extremo de que Dios puede hasta cancelar tus deudas de manera, digamos, mágica, si tú das el 10% de tu deuda, ¿no? Y a eso ya me parece un poco, digamos, jalado de los pelos porque evita que las personas asuman sus responsabilidades por las cuentas que han asumido, ¿no? O sea, si el hombre no sabe cumplir con sus responsabilidades de suplir sus propios gastos por medio del trabajo, como dice la Biblia, la teología de la prosperidad te está afectando digamos, ese aspecto establecido por Dios, ¿no? Que el que no trabaja no come. Que estas manos me han servido para no ser carga a nadie. Y las deudas son unas muestras de que has sido cargas a otros, porque otros te han dado de su dinero para que tú te beneficies, pero ahora no quieres ser responsable de devolver el dinero que te auxilió en algún momento difícil. Ese es un problema serio. ¿Cuál crees entonces que es el balance de Malaquías 3, 10, 12? Recuérdame el texto, que no me viene a la Traer mente. los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Ese es el versículo que usan mucho ellos, ¿no? Es que, quieras o no, el hecho de dar tenía un elemento de fe. O sea, ¿en quién confío yo? Aquí no estamos en contra de en quién confío yo. Yo confío en el Señor, no confío en mi trabajo. Confío en que Dios me da las fuerzas para hacer bien mi trabajo. Confío en que si pierdo el trabajo, Dios me va a proveer un mejor trabajo o un trabajo que me ayude a satisfacer las necesidades económicas para que yo no sea peor que un incrédulo que no pueda proveer para los de mi casa. Entonces, hay una dependencia del Señor aún en las actividades físicas que hacemos, ¿no? El exceso está de probarme ahora se ha llevado a qué? A un extremo de que el banco te cancele la deuda. O sea, tú sabes que cuando hay emisión de dinero
sin el respaldo del trabajo real, hay inflación. Esa es la inflación. Imagínate que nadie pague sus deudas. La inflación que se genera, porque no hay respuesta. El colapso que puede haber como las hipotecas, ¿no? Nadie podía pagar las hipotecas. Y un colapso general en el país que aquí Lehman Brothers quebró, ¿no? O sea, porque el trabajo es la respuesta para nuestra remuneración. Es la respuesta, es el medio de Dios establecido para nuestra bendición. Que algunos aprendan a ser generosos es parte de su trabajo. Es parte de dar mi provisión por el trabajo. ¿Ya? Entonces, pruébame ahora que Dios abrió la ventana de los cielos. En Malaquías se ve que la gente había perdido la fe en la provisión de Dios y se estaba aferrando a los bienes materiales. Y ahí Dios tenía que demostrar quién es la autoridad. ¿Quién te da seguridad? ¿Los bienes materiales? Porque los bienes materiales puedes perderlo de un día para otro. Una crisis del Estado, malas decisiones del Estado o una guerra te puede llevar a la pobreza. No porque no tengas capacidad para trabajar. Y aquí viene el problema, pues, que se genera cuando se lleva al exceso un texto. Pruébame. Yo he probado al Señor en muchas ocasiones. He dado mi diezmo cuando me faltaba dinero y Dios me ha provisto de otra manera, ¿no? Aún es más, para venirme acá a Estados Unidos, te cuento un testimonio. Yo estaba ya preparando todos mis documentos y había pagado un seguro educativo para mi hijo Rodrigo, ya pensando en que sale del colegio para ya poder pagar la universidad o de repente la graduación, un tema que requería, ¿no? Eran 12 años y había pagado 8 y ya me tenía que venir. Le dije, Señor, ¿y ahora cómo va a hacer con este dinero? ¿Se perderá? Era 15 de diciembre, ya me habían dado la visa y no tenía para pagar mis pasajes. Me llaman por teléfono y me dicen, Señor, lo llamamos de tal aseguradora, ¿ya? Que por causa de la pandemia hemos visto bien, si usted desea restringir el contrato, nosotros le abonamos todo el dinero que usted ha venido ahorrando. Solo tiene que darnos una cuenta en dólares. Leí la cuenta en dólares y me dieron el dinero. Con eso pagué mis pasajes, ya tuve mayor oportunidad de establecerme acá con mayor facilidad. Entonces, ese es lo bueno de confiar en el Señor. Pruébame, tú confías, yo di diezmo de todo lo que Dios me proveyó, he dado diezmo a la iglesia donde estaba hasta el último día di todos los diezmos que me correspondía. Una vez que estuve acá y comencé a asistir a otra iglesia, comenzaba a diezmar a otra iglesia. Porque uno diezma donde te alimentas espiritualmente. Entonces, sí uno puede tener una confianza en el Señor, pero no, para mí el diezmo no es una imposición, es un deber, sí, de contribuir con la iglesia, de responder, ¿ya? No es para mi beneficio, ¿no? Un día vino una persona, ya es la tercera vez que las personas me dicen, oye, Wilfredo, ¿quieres sabes que no voy a la iglesia, pero te voy a dar mis diezmos? Le digo, no lo acepté. ¿Pero qué? Le hice, hermano, me dice, tú eres mi amigo, yo confío. No te puedo aceptar. Ese dinero no lo puedo aceptar porque eso corresponde a la iglesia donde asistes, a la iglesia local donde asistes. Esto no es un beneficio personal. Yo no te estoy pastoreando. Y al no pastorearte, no estamos cumpliendo la función de activar como iglesia para cumplir los fines del evangelio. Uh-huh. Varios me han dicho y no acepté, porque va en contra de mi concepto de fe, ¿no? Concepto de ejercicio. Aún es más, ahorita no percibo, digamos, un ingreso económico de la iglesia porque no estoy trabajando para la iglesia. Y está bien, lo que gano de otras fuentes, doy mi diezmo a la iglesia, que es lo natural y lo común. Porque es una expresión de fe. El problema es que la gente ha perdido el concepto de fe y ya lo ha convertido, ha pasado a ser un negocio, ¿no? Y aquí quiero leerle segunda de Pedro, porque segunda de Pedro dice acá, en capítulo 2, pero hubo también entre vosotros falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, bueno,
sigue el juicio de Dios. Pero aquí viene el problema, ¿no? Que la teología de prosperidad lo lleva lleva a un extremo la fe. Y hay una serie de doctrinas que colindan con esta exageración del hecho de la bendición de Dios hacia nuestro trabajo. Porque ya no bendice la obra de nuestras manos. Porque ahora con el concepto despojemos a los egipcios de los bienes. He escuchado cosas increíbles, hermano. Increíbles. No, no eres el único. He visto cómo en plena pandemia han estado levantando dinero y usan el evangelio y abusan del evangelio, ¿no? Claro, abusan. Y también abusan en algunos casos, de la inocencia de algunas personas que no conocen la Biblia. Claro, es que tampoco hay una garantía de que, o sea, no hay una garantía de que si tú das el dinero, o sea, ahí entra el aspecto de la fe, como tú hablaste, ¿no? Pero no la fe basada en lo que voy a dar, sino fe basada en que Dios va a proveer. O sea, al final del día no estamos dando para que Dios provea tampoco, ¿no? Es una Correcto. confianza que tenemos, una fe que es, como dice la palabra, es a ciegas, ¿no? Claro. Porque si hay promesas, ¿no? Filipenses dice, mi Dios suplirá todo lo que le os falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, no es conforme a mis riquezas, es conforme a sus riquezas en gloria. Pero ese versículo no está unido a un dar, de un diezmo. No, A no del veces, tiempo, pero sí del apoyo económico a un ministro. correcto, pero a veces se toma versículos y los unen unos a otros y crean una teología de eso, ¿no? Correcto, es que rompen los conceptos del pasaje, ¿no? Aquí Pablo está hablando, dice algo interesante, que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque está contento en la situación que él vive, sea en necesidad o en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice él. Y luego habla pero en bien hiciste en apoyarme. O sea, no porque Pablo esté buscando dádivas, y lo dice ahí, no es que busque dádivas, porque la expresión de amor sí es un elemento de santidad. O sea, lo hago, o sea, que la persona sea generosa y te dé algo y lo quiere hacer, está bien, a quien fuere, ¿no? A un niño en la calle, ¿no? O en este caso a un ministerio. Está bien, no estamos en contra de eso. Pero decir de ahí que si tú das vas a ser bendecido, que es una semilla que se va a multiplicar, ya estamos generando más ambición en las personas que generosidad, de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque en 1 Corintios lo dice clarito, ¿no? Pero dicen, no, pero ¿qué dice Corintios? No, siempre sacan ese eh, pasaje de capítulo 8 y 9 de la ofrenda para los santos, pero se olvidan que en el capítulo 9, cuando dice que seamos generosos, dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no dice toda plata. O sea, la consecuencia de dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, debemos hacerlo alegremente, porque es una expresión de amor. Y eso es lo que nos califica delante de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dice, no toda plata. Muchas veces los elementos externos demuestran que hay en el corazón. ¿Cuál es tu prioridad? No, esté enfermo, ¿no? Esté enfermo, no, Dios te va a bendecir, no le das ni un sol. ¿Ya? Y es un acto es la necesidad presente que tienen las personas, y si tú puedes hacer algo por él, hazlo. Correcto. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo está hablando, ¿no? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es interesante que la generosidad nos abre las puertas también, ¿para qué? Para que desarrollemos mejor nuestro trabajo y tengamos todo lo suficiente, no a las justas, porque tampoco vamos a menoscabar la posibilidad de tener mejores beneficios. Tampoco es la idea de irnos al otro extremo, ¿no? De la doctrina de la pobreza. Porque yo he conocido muchos hijos de pastores que ahora no quieren saber nada con el ministerio, ¿no? Por causa del dinero. Aún la misma mamá del hermano Pablo le dijo en su lecho de muerte, por favor, Pablo, no seas pastor, por las carencias, las necesidades y las limitaciones económicas que ellos tuvieron, porque vivieron todo el tiempo en una casa rodante. Y esas limitaciones lo hizo vivir en una escasez extrema, ¿no? Entonces aquí no hay que pasar de un lugar a otro. Hay que mantener, como siempre hemos hablado, de un equilibrio. Uh-huh. El obrero es digno de su salario.
no es un mendigo, pero tampoco podemos utilizar el evangelio para enriquecernos, ¿no? ¿Ya? Eso es un conflicto, digamos, moral, ¿no? Es un conflicto moral. Bueno, yo creo que vamos a tener para hablar de largo en esto, pero el tiempo se nos acabó. Quisiera que puedas orar por nosotros, sobre todo para las personas que están lidiando con esto, porque como mencionaste, ¿no? El dar es un privilegio y como dijiste también, no esperamos nada a cambio, sino leíste la escritura de dar con el corazón alegre, ¿no? Es cierto, es cierto. Dice la piedad y contentamiento, dice Pablo en 1 Timoteo. Y voy a orar en base a esto, este pasaje, dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y tentación, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esa es la crisis cuando se busca solo dinero, ¿no? Y a veces los escándalos públicos que hay, ¿no? Y las barbaridades doctrinales que se dicen, que el que no da diezmos no va a ir al cielo. Pues bueno, ese es uno de los conflictos serios, pues, que tenemos que corregir, ¿no? Hay que establecer bien el balance en la generosidad y la bendición de Dios sobre esa generosidad, que es fruto de la bendición de Dios sobre nuestro trabajo, que no es mágico, ¿no? Que no vamos a tener un golpe de lotería o de suerte, porque eso ya pasa a la fantasía, no a los principios de Dios, desarrollar nuestro carácter a través del trabajo para que aprendamos a valorar lo que hacemos y valorar el esfuerzo de otros también. Vamos a orar. Padre, te doy gracias de corazón por este tiempo tan importante en que hemos podido reflexionar sobre la teología de la prosperidad y te pido que bendigas a los pastores que están en necesidad y que cuides a aquellos que están exagerando esta doctrina y la están deformando a tal punto de que la gente está pensando en recibir nada más, en que dan porque tú tienes que darnos y quieren imponerse a ti. Pero en esta hora nos entrar en razón y en cordura para saber actuar con un acto de generosidad y de confianza y sobre todo de fe. En la gracia y la bondad de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y nos viendo pronto. Bendiciones. Ya, Robert, bendiciones.